¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión yo querría hacerla como persona que ha optado por vivir en el casco histórico. Yo no sé, aquí los presentes, creo que Antonio y yo, vosotros que no sé dónde vivís, pues creo que somos los dos únicos que vivimos dentro de los cascos históricos, porque yo entiendo que no solamente hay un casco histórico, creo que hay varios, y en eso es una opinión de Rafael de la O, que lo confirma, que hay varios, ¿no? Creo que hasta hay 7 cascos históricos en Córdoba, ¿no? Yo soy de la opinión que tiene que haber un diálogo permanente, ¿no?, entre la gente que vivimos allí y la gente que ha vivido anteriormente en los cascos. Y me refiero a la gente de todo tipo, no solo a los habitantes, sino a los que han hecho las edificaciones, a los arquitectos antiguos, a los arquitectos modernos. Entonces tiene que haber un diálogo permanente. O sea, yo no me figuro la mezquita ahora mismo, que cuando hicieron la catedral, pues supongo que se llevarían todo el mundo a la mano, a la cabeza, ¿no? Y si ahora lo hicieran, pero sin embargo, bueno, pues parece que solamente eso es lo que llama la atención cuando se destruye parte de algo que se cree que tiene mucho valor. Pero sin embargo, bueno, pues yo supongo que en la Edad Media, en el siglo XI, XII o XIII, pues cuánta gente viviría en las postrimerías de la mezquita, viviendo, bueno, sin ni siquiera una casa y sin ni siquiera un, un hogar, ¿no? Entonces, yo siempre que me refiero al tema este del casco histórico, me gustaría referirnos a su gente, a la gente que vive ahí. Y el casco histórico ahora mismo tiene una población que yo creo que era de la que tendríamos que hablar, de los problemas consustanciales que lleva el vivir dentro de una parte de la ciudad que se ha vivido mucho tiempo a espalda de ella, porque bueno, por los políticos, los constructores, los arquitectos han hecho una ciudad al margen del casco, como es toda la ampliación de Córdoba, y sin embargo la gente que ha permanecido ahí vive con un montón de problemas bueno, que a lo mejor tendría que ser polémico ahora mismo el por qué viven en unas condiciones o por qué vivimos en unas condiciones tan míseras algunas de las personas que viven ahí. Por tanto, yo creo que tiene que haber un diálogo permanente y que ese diálogo ha habido unos años, yo creo que ha habido mucho tiempo en el que se ha parado ese diálogo y ahora se quiere otra vez volver y eso es bueno. O sea, yo creo que es positivo que otra vez la gente empiece a hablar del casco y no solo a visitarlo para ver si se ha cambiado un edificio de modelo, sino para que empiece a haber un diálogo, como ha dicho Luis, entre la gente que vive allí y las condiciones de vida. Que haya en definitiva un conocimiento del casco puertas Exactamente, adentro. exactamente. A mí me gustaría que hubiera cristales en muchas de las casas del casco. Francisco Carmona. Bien, yo creo, vamos, desde nuestro punto de vista, la polémica que se ha suscitado a partir de esa actuación urbanística concreta, bueno, tiene lugar como consecuencia de que el ciudadano cordobés se ha visto afectado directamente en su sensibilidad hacia la atracción que le representa o le supone el conjunto histórico-artístico del casco. Pero hace tiempo que desde distintas instancias, no solamente nosotros, pues se viene demandando efectivamente, bueno, pues de marcar y dotarnos de aquellos instrumentos en los que se contenga de una manera clara y diáfana cuáles serían los criterios que deben o parámetros que deben de definir las actuaciones concretas en el casco histórico, teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista esos parámetros o esas líneas de actuación deben tener un contenido no solamente urbanístico, sino un contenido social, un contenido económico. Y bueno, pues esta polémica en definitiva es el producto de la carencia de todos esos aspectos que se vienen demandando, como digo, desde hace tiempo y bueno, prácticamente desde el momento reciente o día siguiente a la fecha de aprobación y entrada en vigor del actual Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que ante esa falta de indefinición, ante esa falta de criterios, ante esa falta de conocer cuál es el grado de protección que nosotros queremos, cuando hablo de nosotros me refiero a la ciudad de Córdoba, el ciudadano cordobés que quiere para ese casco histórico, pues esa indefinición, como digo, es lo que puede dar lugar y lo que de hecho está dando lugar a una discrecionalidad muy subjetiva en la que es difícilmente ejercer un cierto control o poner ciertos límites y se tiene por tanto la percepción de que en determinadas ocasiones se puede tratar no tanto de una discrecionalidad como de una arbitrariedad, y entonces creemos que cuando llegamos o cuando se llega a ese terreno pues es cuando en el caso del ciudadano cordobés se suscita la polémica y en el caso de la iniciativa privada pues es una polémica, digamos, que continúa.
Y bueno, pues la forma de darle el contenido a esa protección o a qué es lo que se quiere hacer con ese conjunto histórico-artístico, insistiendo o repitiendo en que deben de confluir y conjugar todos esos factores de contenido urbanístico, económico y social, pues lógicamente tienen que venir dados sin duda alguna por la redacción afortunada, que parece que ya existe un avance o se está iniciando de ese plan especial de protección, de la realización de un catálogo de bienes donde se marque efectivamente cuál es el grado de protección estructural, ambiental o integral de determinados elementos que se enmarcan dentro y que forman parte de ese conjunto histórico-artístico. Y de la conjunción de esos instrumentos, pues de alguna forma tiene que salir y tiene que plasmarse cuál es efectivamente, bueno, qué es lo que se quiere en realidad que se haga, que se haga con el conjunto histórico. Y en este sentido, pues lo que pienso, y lo hemos solicitado en multitud de ocasiones, y me imagino que esta petición nuestra debe ser compartida por otro tipo de agentes, no solamente económicos, sino también de tipo social, que en la fase de elaboración de esos documentos, y al hilo de lo que planteaba Blanca, efectivamente tiene que existir una conexión muy importante entre las distintas partes que se pueden ver involucradas en ese tipo de actuación. El que vive fuera del casco histórico, el que se ve afectado por ese contenido económico, llamámosle de uso residencial o de oficinas o de comercio o de turismo, en fin, y desde luego, si se hace desde la óptica sola y exclusivamente política, sin tener en cuenta toda esta serie de factores, pues yo creo que al final, pues bueno, pues se hará un criterio, pero que quizás no sea un criterio compartido y por tanto se siga manteniendo la polémica en determinadas actuaciones concretas que se vayan produciendo en desarrollo de esos instrumentos. Gracias, Francisco Carmona. Antonio Jiménez. Bien, yo, en calidad de lo que estoy aquí, de representante del Movimiento Ciudadano y además como habitante del casco antiguo, yo digo lo que dice Blanca. El casco es para disfrutarlo, para hablar con los vecinos, para andarlo. En definitiva, como decía el poeta, Córdoba, de sus calles estrechas de laberíntico trazado, todo misterio y evocación. Córdoba hay que andarla. Córdoba hay que conocer a la gente que vive en el casco y que disfrutan con sus calles. Por consiguiente, entiendo que se debe de consultar con ellos. Se debe de consultar con ellos. Y otra cosa importantísima, creo yo, y está ocurriendo de hecho ahora, ahora están regresando los que en los años 50 y 60, el éxodo que hubo del casco porque no reunían las viviendas las condiciones mínimas de habitabilidad. Y hubo un éxodo en esos años a los barrios periféricos. Y ahora esos habitantes de esos barrios periféricos que están criados en barriadas como el Alcázar Viejo, como San Lorenzo, Santa Marina, San Agustín, quieren volver. Yo lo creo que habría que hacer es que desde las instituciones, propiciar ese regreso, y habitar el casco, pero habitarlo dignamente, porque desde luego se vive en unas condiciones totalmente precarias en muchas viviendas del casco. Y eso las administraciones tendrían que tomar medidas para hacer un plan en condiciones de rehabilitación de este tipo de viviendas. Para eso, entrar por cualquier calle de Córdoba, como decía antes, que es una bendición pasear por ella y verlas, todas las casas ocupadas, no encontrarnos como solares, está ocurriendo actualmente. Y eso las administraciones autonómicas, local, provincial, central, etcétera, etcétera, tienen que tomar medidas en esto para que el casco histórico-artístico de Córdoba se disfrute, y se disfrute por los cordobeses, que muchas veces no saben disfrutarlo, no sabemos disfrutarlo los cordobeses, sin embargo los que nos visitan de fuera sí que se quedan maravillados con esos paseos por esa calle de las Flores, por ese entorno de la judería, de la mezquita, por esos barrios como San Lorenzo, Santa Marina, repito, el Alcázar Viejo, y no alarmarnos de ciertas cosas porque, por ejemplo, cuando se hizo la plaza de Juan Bernier, yo recuerdo que se hizo una maqueta y se expuso durante 15 días debajo de mi casa, en una